Sí, como resumen del programa anterior, hablábamos de lo muy frecuente que es. Estamos hablando de más de 2 millones de personas en España entera, con una afectación de cerca del 8 al 10% de la población con consecuencias importantes. El 4% de la población tiene apnea del sueño. Y decíamos que era un problema muy frecuente e infradiagnosticado e infratratado, cerca del 10%. Hablamos también de las consecuencias, no solamente, digamos, durmiendo con la pareja o lo que molesta el ronquido, sino a nivel de patología, de la somnolencia de la que estás hablando, de las consecuencias de salud tan importantes que tenía el no tratarlo o el no conocer que se tiene. Y también hablábamos de lo que podía haber en riesgo, tanto en accidentes laborales, domésticos, cómo repercutía en tu vida personal, social, laboral y todo eso. Y decíamos, nos emplazábamos para otro programa en el que hablaríamos de los posibles tratamientos, ¿no? En eso creo que podemos ir ya comentando que todo va a ir enfocado al diagnóstico. Sin duda, lo más importante de todo es poder saber cuál es la situación exacta de cada paciente. No solamente, porque esto es un problema anatómico y funcional, al final de lo que se trata es de un problema en el que la dilatación que tiene que ocurrir en las vías aéreas altas cuando uno se relaja o cuando uno duerme, tenga lugar esa dilatación y permita el paso de aire tan fundamental para nuestra vida. El clasificar muy bien cuál es la patología, tanto a nivel anatómico como funcional, es lo que nos va a llevar a los diferentes tipos de tratamiento. El hecho de que sea un problema anatómico, muchas veces postural, de dormir boca arriba, o el que tengamos una lengua un poquito más grande de la cuenta por la parte posterior, o el que haya un sobrepeso que obture, o problemas que realmente se vean muy anatómicos, que no sean tan funcionales, es lo que hace que eso que ha extrañado siempre a todo el mundo, de bueno, en una clínica dental tratando ronquidos y apneas, es una cosa extraña, no es una cosa a la que estemos muy habituados de hace muchos años, ¿no? Y es una de las bases por la que la doctora está ahora mismo convocando a todos los colegiados en Málaga para el primer foro que se prepara del estudio multidisciplinar, viendo la tremenda importancia que tiene el poder aunar a muy diferentes especialistas para hacer un diagnóstico personalizado, que es en lo que ella siempre ha insistido, ¿no? No podemos clasificar a las enfermedades, tenemos que clasificar a las personas. No es apnea severa y ya está, o no es apnea leve y ya está. Es apnea leve, ¿por qué? ¿Cómo? ¿En qué punto podemos hacer que esto sea reversible? ¿Qué medidas dietético-higiénicas podemos instaurar que conviertan el problema en muy pequeño o que haga que desaparezca? Si realmente, como hablaba en programas anteriores, la doctora decía, bueno, esto en los niños es tan frecuente y tan desconocido, con consecuencias de comportamiento, de rendimiento escolar, de hiperactividad, de problemas que se presentan y que no sabemos a qué achacarle esa aparición, ¿no? Entonces, en el niño realmente suele ocurrir mucho problemas de obstrucción anatómica. Una cirugía de amígdala o un reposicionamiento de la mandíbula obstruyendo una ortodoncia, aparatos diferentes funcionales que ayudan a ese desarrollo para desobstruir, es parte del tratamiento en el que nos adentraremos ahora, ¿no? Cuando hablemos ahora ya de clasificación de tratamientos, volvemos siempre vamos al diagnóstico. Porque es fundamental, a principio de todo, que en unidades del sueño personas expertas clasifiquen las consecuencias del no tratamiento, es decir, qué parámetros funcionales y qué riesgos tenemos a nivel de salud de no tratar este problema, que es cómo empieza realmente el diagnóstico, ¿no? Sí. Bien, nos hemos situado perfectamente haciendo un poco recordatorio de aquel programa donde hicimos un análisis exhaustivo del problema social que supone esta apnea del sueño y también del ronquido, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco aportando las soluciones terapéuticas, la última hora, el último conocimiento a la hora de ofrecerlo a la familia de la salud a toda costa. Yo creo que así podemos empezar de menos a más, ¿no? Empezamos por el ronquido. De todas maneras, yo creo que es bastante instructivo o bastante claro explicar que a la hora del tratamiento nosotros siempre lo vamos a clasificar en formas diferentes de dilatar esa vía. Nosotros podemos, esa vía que se obstruye, dilatarla en base a que le aportamos presión con un aire que metemos con alguna máquina o que actuamos a nivel de las paredes, dilatando esas paredes.
tenemos formas diferentes. Abriendo hueco. Abriendo hueco. Y abriendo hueco en las paredes, a su vez, puede ser de dos maneras. Una es con aparatos que ponemos en boca que permiten que no se colapse esa vía, y otras que son quirúrgicas. Entonces tenemos formas mecánicas o de movimiento o de ampliación o de estiramiento en base a la cara externa, que son las paredes, cirugía o aparatología en boca, o desde dentro, insuflando aire con una maquinita que cada vez es más cómoda. Son máquinas que antiguamente eran tremendamente incómodas y que cada vez, digamos, la ingeniería, la informática y todo el desarrollo tecnológico está permitiendo que sea cada vez más cómodo. Máquinas que lo que hacen es que te llenan de aire aunque la pared se obstruya, y desde dentro yo insuflo con cierta presión que empuja las paredes, el aire entra y se acaba el problema. Bien, pues con esas bases vamos a ir de menos a más, en función de lo que vaya necesitando el paciente. Supongo que hay que personalizar, como hemos dicho anteriormente, primero el diagnóstico y ahora usted necesita esto. Empezamos de menos a más. Y empezamos por los ronquidos, que es lo que más habitual se consulta por parte de la sociedad. Oye, que ronco, que aquí no se puede vivir así y tal, que me parece a mí que puede ser un peldaño anterior a la apnea del sueño. Tiene toda la pinta, ¿no? Es un peldaño anterior al siguiente, que a lo mejor indefectiblemente se va a subir, ¿no? Sí, acaba de decir la doctora Martín, siempre está tan en contacto con los pacientes y tan en la clínica diaria, que, bueno, en general parece que el que ronca y no tiene somnolencia, no parece que tiene mucho más síntoma que el ronquido, no tiene apnea, y no es así. Muchos roncadores tienen enmascarada, con ese síntoma, tienen enmascarada una apnea. Por lo tanto, es importante que en el ronquido y a la búsqueda de la mejor salud es hacer un estudio del sueño. Eso sería lo que nos clasificaría un poco. O sea, primero hacer un estudio del sueño. Eso para nosotros es muy importante porque es lo que nos clasifica en qué situación estamos de verdad. Ahora, en lo que dices, tratamientos de menos a más. Hemos dicho, hay pacientes que son roncadores y que no padecen apnea del sueño, no tienen apnea hipopnea, no tienen cierres, colapsos o colapsos parciales. Luego hay pacientes que tienen una apnea leve, otros que tienen una moderada y otros que tienen una apnea grave, severa. En el caso del ronquido solucionamos bien el problema con dispositivos que colocamos en boca y que no permiten que cuando tú te relajas, es un aparato parecido a los protectores bucales, muy cómodo de llevar, o se parece también un poco a los aparatos de ortodoncia de los niños, a los de quitar y poner. Y este aparato puesto en boca, personalizado, sí, y por supuesto con el cuidado de que esa boca permita que se le coloque ese aparato, con un saneamiento previo, con unas revisiones de encías y algo que se hace en la clínica dental, ese tipo de aparato está permitiendo que cuando tú te relajas no se colapse la vía, no vibre y además permita el paso del aire. Ese colapso ya empezamos a hablar de apnea leves. También este aparato es muy válido para apneas leves o moderadas, donde conseguimos que no haya tampoco esa obstrucción leve o moderada tan frecuentemente, o aminoramos digamos, la cantidad de obstrucción. Y también en todo este paquete... ¿Se coloca solo para dormir? Solo para dormir. Este aparato realmente lo que está haciendo, y ya te digo, ahora podemos hablar de diseños de aparatos porque hay aparatos, una variedad impresionante. Llevamos colocando estos tipos de dispositivos desde hace más de 20 años en la clínica, estamos muy habituados a ello y conocemos muy bien el desarrollo que ha habido a lo largo de los años. Antiguamente eran aparatos que, aunque eran muy efectivos, eran muy difícil que el paciente colaborara porque eran verdaderamente incómodos. Era un aparato que al dormirte, pues te hacía que la boca estuviera en una sola posición, no tenías libertad de movimiento, no tenías la comodidad de un simple protector. Hoy día no es así, hoy día hay aparatos con los que conseguimos que la boca esté cómoda, que no te dé esa claustrofobia, no te provoque esa incomodidad, ¿no? Con lo cual la colaboración la tienes asegurada. Al margen del tema de comodidad y tal, es saber qué beneficios tengo. Hemos hablado ya mucho de las consecuencias del no tratamiento, pero el tú despertarte habiendo descansado de verdad, sin riesgo de patología, sin tantas consecuencias, pues la verdad es que cambia la vida a los pacientes. Siempre estamos hablando de ronquido, apnea leve a moderada, ¿no? En el momento en que tenemos un diagnóstico de una apnea grave o una apnea severa,
entra ya más en el campo de la neumología, cuando ya empezamos a hablar de esa aparatología que con la presión va imponiendo que entre aire y que oxigene el organismo. Y hablaremos también en los dos casos, por último, ahora después de que hable la doctora sobre esa franja de grave, hablaremos también de las soluciones quirúrgicas. Vemos ahí máquinas que pueden parecer muy aparatosas, que puede ser desagradable dormir enchufado a algo, pero es que te cambia la vida, es que se prueba y dice yo ya no podría vivir sin esto. Y también hemos de decir, que esto también es muy frecuente, que determinados pacientes que no toleren esta máquina, que los hay, hay pacientes que no toleran la máquina, pues por irritación de la piel, pues porque se le resecan demasiado las mucosas y con el humidificador no le es suficiente, pues por el tema psicológico de gente joven, claustrofobia, o gente muy joven que la sensación de todos los días a la cama con esa máquina. Hay pacientes que, uniendo una serie de normas higiénico-dietéticas, como decíamos, y además sustituyendo esta máquina con el aparatito de la boca, que es fácil de llevar, que no se ve y que además te permite hoy día con estos nuevos diseños de los que podemos hablar, esa comodidad tan grande y esa diferencia, pues convertimos apnea severa, la convertimos en leve a moderada o reducimos el problema para personas que por mucho que intentan dormir con él. Pero no es lo frecuente es que el paciente se acostumbre y tolere bien la máquina, porque es que realmente, como dice la doctora, es que le cambia la vida. Tenemos poco tiempo, pero sí que tenemos que tocar el último tramo, la cirugía. Brevemente lo vamos a hacer. Eso ya en pacientes que no aceptan la máquina y que, por supuesto, los escalones los has superado, ¿no? El aparato intrabucal, la máquina, y hay alguna razón que necesita una intervención quirúrgica, ¿no? Y combinaciones, porque si hablamos de problemas anatómicos es muy frecuente que en el otorrino se pueda detectar una obstrucción grande en la nariz con una hipertrofia de cornetes o bien con un problema de unas adenoides atrás que sean muy potentes o amígdalas. Entonces, reduciendo la obstrucción del paso de aire. A veces también con unas pequeñas cirugías que se hace en la lengua o en la mandíbula, con todo eso se puede hacer desaparecer el problema o reducirlo drásticamente. Realmente, tanto cirugías que se han hecho muy frecuentemente, como eliminar parte o la zona de la campanilla, la uvulopalato-faringoplastía, o otras cirugías, el paciente es muy reticente y además en muchos pacientes no es muy segura que no vuelva a reaparecer o que sea parte de un componente. Es decir, que muchas veces ocurre por obstrucción a varios niveles diferentes. Entonces, hay veces que es muy conveniente hacer una cirugía que reduzca ese problema y atender otra cosa con otro tratamiento ya más ligero. Es muy frecuente combinar con alguna pequeña cirugía el aparato intrabucal. Es muy frecuente que haya esta obstrucción tan frecuente por los cornetes y que se combine también con un aparatito en la boca. El aparato intrabucal, esa férula ya cómoda, también nosotros hemos disfrutado, la suerte que hemos tenido de que la ingeniería, el momento que estamos viviendo, los nuevos aparatos y el que coincidamos en esa colaboración de la que hablábamos con la Universidad de Málaga y con hospitales de la empresa privada y de gente con inquietudes, porque estamos hablando de un problema tan multidisciplinar, de tantas especialidades, donde también es muy importante a nivel de técnicos y de laboratorios de prótesis, con la suerte que tenemos aquí en Málaga de tener este laboratorio del que hablamos otras veces, de OrtoPlus, que es un laboratorio que ha apostado por la nueva tecnología y que nos ha cambiado la vida a la hora de colocar esas férulas. Lo que antes era tremendamente incómodo, ahora se ha hecho muy cómodo para el paciente, muy tolerable, y eso pues, a nosotros nos ha cambiado el enfoque desde las clínicas dentales, ¿no?